This is the typical scene. And most of them who defect do so because of Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre el ministerio del pastor John MacArthur. Le habla Claudio Saucedo desde Argentina. Vamos a ver rápidamente, quiero que sea un video corto esto porque es un tema que ya lo compartí la semana pasada con la predicación que predicó MacArthur, porque esta es la segunda parte de Construcción Cristiana, parte 2. Predicó MacArthur este domingo que ha pasado, 4 de junio del 2023. Le habla Claudio desde Argentina, así que vamos rápidamente a ver qué compartió MacArthur en la apertura esa mañana de domingo que ha pasado, 4 de junio. Veamos qué salmo compartió MacArthur. And our call to worship this morning comes from Psalm 95. Psalm 95. Oh, come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is a great God and a great King above all gods, in whose hand are the depths of the earth. The peaks of the mountains are his also. The sea is his, for it was he who made it, and his hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. Let's have a word of prayer before we begin. Amén. Entonces MacArthur compartió, como vemos, el Salmo 95. A ver qué tengo acá. No. El Salmo 95 compartió MacArthur en la apertura. Vamos a ver qué compartió junto con la iglesia, qué palabra de Dios, qué escritura compartió MacArthur. Veamos un momento. Vamos. And the Spirit of truth has spoken in the Word of God. So let's turn to the Word of God. Stand as we read the Scripture. I'm going to be reading from Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Some of the practical commands that the Lord calls on us to obey. Colossians chapter 3. Colosenses capítulo 3 compartió MacArthur entonces junto con la iglesia, que hacen esa lectura bíblica junto con la iglesia. Bueno, el sermón de MacArthur. Una vez más MacArthur volvió a predicar. Vamos a ver un momento aquí. Vamos a ver. Veamos. Tengo la primera parte, sería de esto, la redacción de la primera parte, y muy edificante porque tiene que ver con el tiempo en el que estamos viviendo como Iglesia de Cristo, un tiempo totalmente de apostasía, de desertores que abandonan a Cristo de la noche a la mañana, también de profesantes que todavía no se dan cuenta, muchos no se darán cuenta que nunca fueron salvos, porque teniendo en cuenta la palabra de Dios allí en Mateo, Señor, Señor, y dice el Señor Jesús, le contesta, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Juan 6, capítulo 6, versos 60 al 71 es la predicación de MacArthur de este domingo que ha pasado, 4 de junio de 2023, la de Construcción Cristiana, parte 2. Esto tiene que ver con los desertores que abandonan a Cristo públicamente, y lo hacen públicamente, y eso ha pasado estos últimos años, donde supuestos cristianos que decían que eran cristianos, pero de la noche a la mañana abandonan a Cristo, dejan de ser cristianos,
abandonan el cristianismo y encima de todo lo hacen público. Y eso es lo que vemos aquí en Juan 6, 60 al 71. En esa primera parte que hice la reacción en el video anterior, que va a encontrar seguramente aquí debajo de este video el enlace para que lo vea, decía, y lo que dijo MacArthur por supuesto, es que hay dos tipos de desertores, de falsos cristianos. El grupo, por ejemplo, que vemos en Mateo 7, que cuando Jesús le va a responder en el juicio final: apartaos de mí, nunca os conocí a ustedes. Y luego tenemos este grupo de aquí de Juan 6, Juan 6, 66, el triple C, la marca de aquellos que pertenecen a la familia, como siempre establece la Escritura, la familia del diablo. Vosotros sois del diablo. Recuerde también aquí en el Evangelio de Juan cuando le responde Jesús y le dice: vosotros sois del diablo. Le dice literalmente el Señor Jesús a los incrédulos que estaban también siguiendo en Juan 8:44. Así que vamos a ver, porque MacArthur, un momento, vamos a ver que MacArthur repasó, porque esta es la segunda parte, y dijo claramente algo fuerte, algo que es importante prestar atención, porque voy a estar compartiendo más de este tema. Hay mucho, imagínense que esta es la segunda parte, así que vengo con más videos estableciendo lo más importante para entender esto, de aquellos desertores que abandonan a Cristo y lo hacen encima públicamente, y después están aquellos que están engañados a sí mismos, que piensan que son pero no son. Vamos a ver, fíjese lo que dijo MacArthur. It primarily finds its adherents on the internet through the... Lo primero que dijo MacArthur fue que, antes de decir esto, lo primero que dijo MacArthur es que Juan 6, ir a la escritura que predicó, y habló de la deconstrucción cristiana que en realidad ha pasado en generaciones anteriores, incluso hasta el día de hoy, que es algo que está de moda, la deconstrucción cristiana. Y esto, en los últimos 5 o 6 años, dijo MacArthur, se ha convertido en un término muy popular para describir a las personas que alguna vez profesaron ser cristianas, pero se dieron vuelta, deconstruyen su fe cristiana. Y eso, MacArthur dice, que también lo dijo el domingo antepasado, en la primera parte dijo que se encuentra de esto, de deconstrucción cristiana, se encuentra en internet, porque es algo que es popular. Vamos, ahora sí. It primarily finds its adherents on the internet through the normal ubiquitous social media means, as they give their testimonies to being liberated from the oppression that Christianity once was for them. This is the typical scene. And most of them who defect do so because of an unwillingness to turn from iniquity, transgression, and sin and be obedient to the Lord. And it comes down to that true Christians obey and false Christians resent that. Tremendo, tremendo lo que dijo MacArthur. Mire qué importante esto, qué tremendo esto, porque la mayoría de ellos que desertan, que se apartan del cristianismo, de Cristo también, obviamente de Cristo se apartan, y dice MacArthur, lo hacen debido a que no están dispuestos a apartarse. Impresionante, a apartarse de la iniquidad, de la transgresión y el pecado. Es decir, que no quieren obedecer al Señor, no quieren ser obedientes al Señor. Tremendo. Y también MacArthur, fíjese lo que dijo, todo se reduce, y aquí hay una palabra que quiero hablar de, esta palabra que usó MacArthur, todo se reduce a que
Los verdaderos cristianos, y esta es la frase, todo se reduce a que los verdaderos cristianos obedecen y los falsos cristianos se resienten. Ahora, mire qué interesante esta palabra resienten, que es un verbo, veamos. La palabra resienten significa experimentar resentimiento o disgusto hacia algo o alguien. Es cuando una persona siente molestia, se siente enfadado o malestar hacia algo que va en contra de sus creencias, valores o intereses. Entonces aquellos que dicen ser cristianos y que abandonaron a Cristo y al cristianismo están muy cómodos con sus pecados, no quieren abandonar su pecaminosidad, son esclavos del pecado, y tenemos que dejar claro que los que son esclavos del pecado no son de Cristo, son, como dice la palabra, son del diablo. Una cosa es que el cristiano verdadero, que puede tener pecado, puede caer en pecado, la diferencia es que se arrepiente, confiesa sus pecados, reconoce que le ha fallado al Señor una vez más y continúa su carrera como cristiano. El apóstata, el desertor, no hace eso, simplemente les molesta, les llega a molestar y se sienten enfadados a lo que, por ejemplo, la palabra de Dios dice, que deben arrepentirse, abandonar ciertos pecados, no ser esclavos del pecado. Entonces la palabra de Dios es fuerte en ese sentido, que el que es esclavo del pecado es del diablo, no es de Cristo. El que está en Cristo verdaderamente ha sido, ya no es esclavo de ningún tipo de pecado. Ahora el verdadero cristiano, ahora que tiene el Espíritu Santo, tiene la capacidad, el poder, espiritualmente hablando, para decir no al pecado. Ya el pecado no puede tener dominio sobre nosotros. Ahora tenemos el Espíritu Santo, tenemos una fuerza que nos da el mismo Espíritu de Dios para ya decir no a ciertos pecados que antes de Cristo nos tenía esclavizados. Ahora en Cristo podemos poner un stop, decir no. Tenemos ese poder ese poder de dominio para vencer cualquier tipo de pecado que quiera atarnos de nuevo, porque recuerde, antes de Cristo éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Tenía Satanás y los pecados tenían un dominio fuerte sobre nosotros. Ni siquiera éramos capaces de ser conscientes de esos pecados. Ahora en Cristo, sí, por el Espíritu Santo somos conscientes, y también somos conscientes, principalmente somos conscientes de que Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, y sabemos que Él es quien pagó por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Somos conscientes de eso, y si ahora fallamos, vamos delante, nos arrodillamos, doblamos rodilla, nos arrepentimos, y así es la vida cristiana. Es un constante arrepentimiento en cuanto a ciertos pecados presentes que podemos llegar a caer o cometer. Pero esa es la diferencia entre el cristiano que ha sido redimido, entre el cristiano que ha sido redimido y el no creyente que no ha sido redimido porque ni siquiera reconoce a Cristo como Salvador y Señor. Un incrédulo totalmente en la incredulidad. Ahora, aquellos, en el contexto de Juan 6:66, son peores todavía porque sí conocieron, fueron conscientes de muchas cosas. En el contexto de Hebreos 6, probaron nada más muchas verdades de la palabra de Cristo, pero solamente probaron, fueron alumbrados nada más, como dice Hebreos 6, dice Hebreos 6:4, fueron iluminados y gustaron nada más el don celestial, fueron hechos partícipes nada más.
no fueron verdaderamente salvos. Así que MacArthur deja claro cuando dice, cuando usa esta palabra resienten, los verdaderos cristianos obedecen y los falsos cristianos se resienten. No quieren obedecer al Señor, no quieren, obviamente no tienen el Espíritu Santo. Al no tener el Espíritu no son de Cristo, dice Romanos así de claro. Entonces MacArthur también en este sermón citó también el Antiguo Testamento, por ejemplo, Deuteronomio. Aparece en Deuteronomio capítulo 6. Esto no es solamente en el Nuevo Testamento que desertaron y abandonaron a Dios. En el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, MacArthur predicó allí también en capítulo 6 de Deuteronomio. Un capítulo muy familiar, dice MacArthur. Los hijos de Israel están a punto de entrar en la tierra prometida y Dios les está dando instrucciones. Han visto su poder desatado en las plagas, en Egipto, su protección y liberación en el andar por el desierto, y esto es lo mismo que sucedió en Juan 6, en el contexto de Juan 6, cuando estos desertores de Juan 6:66, todos estos desertores de Juan 6:66 vieron todo lo que Jesús había hecho, y así todo lo abandonaron, no creían verdaderamente. Y es lo que vemos aquí, en Juan. Fíjese, Juan 6, lo que dijo Jesús. Juan 6:64, pero algunos de ustedes no creen. Esto que no creen, que no creyeron, fueron los que abandonaron a Cristo. En el verso 66. Claramente vemos eso. Como resultado, muchos de sus discípulos se fueron y ya no caminaban con él. Y en esa primera parte que compartí en la primera parte de este sermón de MacArthur, hablé de esta palabra discípulos. Es muy importante esta palabra discípulos, porque dice aquí, muchos de sus discípulos se fueron y ya no caminaban con él. Apostataron, desertaron, abandonaron a Cristo, y vemos aquí en el 64 que hay algunos de ustedes que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y si no creen, por tanto, nunca nacieron de nuevo. Es simple de entender. Alguien que no cree verdaderamente en Cristo no tiene el Espíritu de Dios. No puede ser cristiano, por tanto, no pudo haber nacido nunca. Por eso es que lo abandonaron. Estaban con él, pero no eran de Cristo verdaderamente. No creyeron en él verdaderamente. Entonces, vengo con más videos sobre este tema. Así que les quería compartir rápidamente esto. Vengo con más videos sobre este tema que es muy importante. Así que saludo, espero que comparta este video, que le dé me gusta y que comente sobre este tema que es muy importante. Y es lo que está viviendo hoy, lo que estamos viviendo hoy como Iglesia de Cristo, de que muchos están, entre comillas, con Cristo, pero no son de Cristo. Así que saludos y bendiciones.